¿Por qué algunas personas, que parecían indispensables en tu vida, desaparecen de repente? ¿Será realmente una casualidad o existe un motivo mucho más profundo detrás de esas separaciones? Lo que muchos ignoran es que el universo nunca actúa al azar. Cada alejamiento, por doloroso que sea, tiene una razón que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y no es solo cuestión de tiempo o distancia. Es una fuerza que opera en un nivel energético que pocos conocen. En este video te revelaremos el verdadero motivo por el que el universo separa a ciertas personas de tu vida y cómo esa aparente pérdida es, en realidad, una estrategia maestra para tu evolución. Basándonos en conceptos que incluso la ciencia, a través de investigaciones como las de Jacobo Greenberg, ha comenzado a explorar, entenderás por qué estas desconexiones no son errores, sino parte de un plan mayor. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué te alejaste de alguien sin razón aparente, o por qué ciertas personas llegan, dejan una huella imborrable y luego desaparecen, quédate hasta el final. Lo que descubrirás hoy no solo te dará claridad, sino que te permitirá ver las separaciones con nuevos ojos y aprovechar estas experiencias para crecer, en lugar de sufrirlas. Porque, después de todo, ¿quién no ha sentido que perdió a alguien importante sin entender por qué? Prepárate, porque las respuestas que obtendrás podrían cambiar para siempre tu forma de ver las relaciones. 1. La separación como parte de la sabiduría universal. Hay momentos en la vida en los que ciertas personas desaparecen de nuestro camino de manera inesperada, dejando tras de sí un vacío difícil de comprender. Pero este alejamiento, que muchas veces parece ilógico, es parte de una fuerza mayor que rige el equilibrio universal. El universo, con su sabiduría inmutable, retira de nuestra vida aquello que ya no aporta al desarrollo interior. Es un mecanismo que, aunque doloroso, actúa en favor de nuestro crecimiento, apartando relaciones que frenan nuestra evolución espiritual. Cuando alguien se va, no siempre es una pérdida. En realidad, puede ser una liberación silenciosa. Las conexiones humanas no son eternas, y muchas de ellas están destinadas a cumplir un propósito específico antes de desvanecerse. Tal como un río que cambia su curso para llegar al mar, nuestras relaciones también se adaptan a las corrientes de nuestra energía. Resistirse a este flujo natural solo genera sufrimiento, mientras que aceptarlo permite una transformación profunda. Imaginemos a una persona que mantiene una amistad durante muchos años, pero que poco a poco se convierte en una carga emocional. Esa relación, que alguna vez fue enriquecedora, empieza a estancar el crecimiento personal. Cuando esa amistad llega a su fin, el dolor inicial es inevitable, pero con el tiempo, se reconoce que el universo no quita sin ofrecer algo mejor. Las conexiones que se disuelven abren espacio para nuevos encuentros, más alineados con nuestra esencia presente. Aceptar que las separaciones forman parte del viaje es un acto de madurez y confianza en la inteligencia universal. Cada persona que se va deja una lección valiosa, una semilla de sabiduría que nos acompaña. No se trata de aferrarse al pasado, sino de permitir que las conexiones cumplan su ciclo. Después de todo, entender esta dinámica es fundamental para profundizar en el verdadero significado de las relaciones humanas. 2. Jacobo Greenberg y la teoría del campo de conciencia. Jacobo Greenberg, un psicólogo y neurofisiólogo mexicano, dedicó gran parte de su vida a comprender los misterios de la conciencia humana. Su teoría del campo de conciencia plantea que existe una red invisible que conecta a todos los seres, más allá de la percepción física. Según sus investigaciones, lo que llamamos realidad es una construcción compartida que depende de esta conexión sutil, algo que va mucho más allá de las interacciones cotidianas que experimentamos. Esta idea sugiere que las relaciones que establecemos no son meras coincidencias, sino el resultado de una resonancia energética en este campo universal. Dos personas que se encuentran, se comprenden y comparten una conexión profunda están, en realidad, sintonizando sus conciencias en una misma frecuencia. Es por eso que, en ocasiones, sentimos una cercanía inmediata con desconocidos o, al contrario, un distanciamiento inexplicable de alguien que parecía importante. Greenberg explicaba que la conciencia colectiva actúa como un tejido que une nuestras experiencias individuales. Por ejemplo, cuando una madre siente que su hijo corre peligro, aunque esté a kilómetros de distancia,
No es imaginación, sino una manifestación de esa conexión profunda. Estas experiencias, que la ciencia convencional suele ignorar, tienen su base en la existencia de ese campo sutil que no se ve, pero que influye en cada interacción humana. Comprender esta teoría nos permite ver las separaciones desde una perspectiva diferente. Si alguien se aleja, no es solo una cuestión emocional o circunstancial, sino también energética. La conciencia, al igual que un campo magnético, se reorganiza continuamente, atrayendo y alejando personas según las frecuencias que vibran en nuestro interior. 3. La vibración energética, el factor invisible detrás de las separaciones. Todo en el universo vibra, incluso aquello que parece inerte. La energía que emitimos actúa como una frecuencia que, silenciosamente, determina las conexiones que atraemos o alejamos. Cuando nuestra vibración cambia, nuestras relaciones también se ven afectadas. No se trata de magia ni de misticismo, más bien de un principio universal que rige las interacciones humanas. Las personas que un día parecían esenciales pueden distanciarse cuando nuestras frecuencias dejan de coincidir. Esta transformación energética suele ocurrir en periodos de crecimiento personal. Por ejemplo, alguien que empieza a trabajar en su autoconocimiento y desarrollo interior suele notar que ciertos amigos dejan de aparecer. No es casualidad, es el resultado de una vibración que ya no resuena con la dinámica anterior. La energía, en su esencia, busca siempre el equilibrio, y el universo interviene para preservar esa armonía. La vibración energética no solo determina las separaciones, sino también las nuevas conexiones. Si una persona se rodea de pensamientos negativos, atraerá individuos que compartan esa frecuencia. Por el contrario, cuando alguien se concentra en su bienestar, en el aprendizaje constante y en la gratitud, comenzará a encontrar personas que comparten esa misma sintonía. Es como una emisora de radio. Solo escuchamos la señal que corresponde a la frecuencia en la que estamos sintonizados. Aceptar que las vibraciones cambian es fundamental para entender por qué ciertas personas se alejan sin razón aparente. El universo no castiga ni premia, simplemente responde a las frecuencias que emitimos. Observar estas dinámicas permite soltar con más facilidad aquello que se va y recibir con apertura lo que llega. 4. Las conexiones temporales. Almas que vienen solo a enseñar. A lo largo de la vida, nos cruzamos con personas que llegan, impactan profundamente y después desaparecen. Estas conexiones temporales no son accidentales, cumplen una función específica en nuestro crecimiento emocional y espiritual. Algunas de estas almas traen consigo enseñanzas que, de otro modo, tal vez tardaríamos décadas en aprender. Así como un profesor que imparte su conocimiento y luego se retira, estas personas aparecen en el momento exacto en que necesitamos esa lección. Estas relaciones breves pueden despertar sentimientos intensos, ya sea de amor, gratitud o incluso dolor. Por ejemplo, alguien que vive una decepción amorosa descubre más adelante que esa experiencia fue fundamental para establecer límites y valorar su propia esencia. Esas conexiones enseñan con fuerza, porque el aprendizaje suele estar envuelto en emociones que dejan una marca imborrable. Identificar el propósito de estas relaciones es clave para integrarlas con sabiduría. Después de una ruptura o un alejamiento inesperado, preguntarse, ¿qué lección me dejó esta persona? Puede iluminar aspectos de nuestra personalidad que desconocíamos. Un amigo que nos traiciona, por ejemplo, puede enseñarnos a confiar más en nuestra intuición y a establecer relaciones con más prudencia. Aceptar que algunas personas solo están de paso no significa menospreciar su importancia. Al contrario, esas almas que vienen, enseñan y se van dejan rastros de conocimiento que nos acompañan toda la vida. Entender este mecanismo permite soltar sin resentimientos y valorar cada conexión por lo que fue. Una escuela emocional disfrazada de encuentro cotidiano 5. El apego y el dolor de la separación. Entendiendo la lección. El apego es una de las fuerzas emocionales más poderosas y, a menudo, la que más sufrimiento causa. Los seres humanos, por naturaleza, tendemos a aferrarnos a lo familiar, incluso cuando esa conexión ya ha perdido su propósito. El dolor que sentimos al perder a alguien no siempre proviene de la ausencia en sí, sino de la resistencia a aceptar la realidad. Es como intentar sujetar arena entre los dedos. Cuanto más nos aferramos, más rápido se escurre.
Esta dificultad para soltar tiene raíces profundas en nuestro instinto de supervivencia. Desde niños, aprendemos que las figuras cercanas nos dan seguridad, y al crecer, trasladamos esa expectativa a nuestras relaciones. Sin embargo, el universo, en su infinita sabiduría, no retira a alguien sin razón. Cada despedida lleva consigo una lección, aunque, en medio del dolor, nos cueste verla. Comprender la función del desapego es fundamental para aliviar o sufrimiento. No significa volverse indiferente, sino aprender a valorar las conexiones sin depender de ellas para sentirse completo. Un ejercicio útil en estos momentos es escribir una carta de despedida, agradeciendo a la persona por las enseñanzas que dejó. Este acto simbólico no solo libera emocionalmente, sino que también permite reconocer el aprendizaje que esa relación proporcionó. Aceptar la separación como parte del ciclo natural de la vida es un acto de sabiduría. El apego excesivo encadena el crecimiento, mientras que soltar con gratitud abre espacio para nuevas experiencias. La vida, después de todo, es un constante flujo de encuentros y despedidas, y cada una de ellas nos deja más preparados para lo que está por venir. 6. Cuando el universo separa para proteger, hay separaciones que, en el momento en que ocurren, parecen injustas e incomprensibles. Pero con el tiempo nos damos cuenta de que fueron un acto de protección. El universo, que opera a través de una inteligencia que no siempre percibimos, retira de nuestro camino a ciertas personas para evitar daños mayores. Es como el padre que aleja a su hijo de una situación peligrosa, aunque el niño, en su inocencia, no entienda la razón. Estas separaciones protectoras suelen ocurrir cuando alguien, consciente o inconscientemente, drena nuestra energía vital. Puede ser una amistad que constantemente menosprecia nuestros logros o una relación que nos hace sentir pequeños. Por más doloroso que sea, el universo interviene, generando distancias que, a largo plazo, nos resguardan de un desgaste emocional mayor. Un ejemplo claro de este mecanismo es cuando una persona intenta permanecer en un ambiente laboral tóxico. De repente, surge una situación que obliga a dejar ese empleo. En el momento, parece una crisis, pero después se comprende que esa ruptura fue una liberación. La salud mental mejora, la creatividad resurge y nuevas oportunidades aparecen, evidenciando que ese alejamiento fue, en realidad, una forma de cuidado. Aceptar que algunas separaciones son actos de protección no es sencillo, especialmente cuando el apego es fuerte. Pero confiar en la sabiduría universal permite soltar con más serenidad. A veces, el universo ve peligros que nuestra percepción limitada no alcanza a detectar, y su intervención, aunque incómoda, tiene un propósito claro: preservar nuestro bienestar. 7. El ciclo natural de las relaciones. Nada es permanente. Todo en la vida sigue un ciclo. El día se convierte en noche, las estaciones cambian y el río nunca es el mismo porque el agua fluye sin detenerse. Las relaciones humanas no son una excepción a esta regla. Creemos que ciertos vínculos serán eternos, pero la verdad es que cada conexión tiene su tiempo, su función y su desenlace. Aferrarse a la idea de permanencia es ir en contra de la naturaleza misma del universo, que se mueve en constante transformación. Las relaciones no terminan simplemente porque sí. Cada una cumple un propósito, y cuando éste se ha agotado, la conexión empieza a desvanecerse. En algunos casos, el distanciamiento ocurre de forma sutil, como dos caminos que, poco a poco, toman direcciones diferentes. En otros, la separación es abrupta y dolorosa, generando resistencia y confusión. Sin embargo, incluso las rupturas más difíciles traen consigo una enseñanza oculta. Aceptar la transitoriedad de los vínculos no significa que debamos ser indiferentes o desapegados por completo. Al contrario, nos permite valorar cada conexión en su presente, sin la ansiedad de querer que dure para siempre. Es como disfrutar de una hermosa puesta de sol. Sabemos que no será eterna, pero eso no impide que la contemplemos con gratitud. Amar sin poseer y soltar sin resentimiento es un signo de madurez espiritual. Comprender que nada es permanente nos libera de la carga de las expectativas rígidas. Si una relación cambia, no significa que haya fracasado, significa que ha cumplido su función en nuestra historia. Respetar ese flujo natural nos ayuda a vivir con más paz, entendiendo que cada persona que entra y sale de nuestra vida deja una huella que nos transforma. 8. La separación como preparación para nuevos encuentros.
Cada despedida deja un espacio vacío, pero ese vacío no es un final, sino una invitación a lo nuevo. Cuando alguien se aleja de nuestra vida, el universo no nos está castigando, sino preparando el terreno para que otras personas, más alineadas con nuestro momento presente, puedan entrar. Es como un jardín. Si las ramas secas no se podan, no hay espacio para que crezcan nuevas flores. La naturaleza no se aferra a lo que ya no florece, simplemente deja ir para dar paso a la renovación. Muchas veces, el miedo a la soledad nos hace sostener relaciones que han perdido su sentido. Nos aferramos a vínculos por costumbre, por recuerdos o incluso por miedo a no encontrar algo mejor. Pero si observamos atentamente, veremos que muchas de las personas que hoy consideramos fundamentales entraron en nuestra vida después de otra relación que se rompió. Es en los momentos de aparente vacío donde el universo trabaja silenciosamente, reorganizando nuestras conexiones para que las nuevas lleguen en el momento justo. Las oportunidades de nuevos encuentros aparecen cuando estamos abiertos al cambio. Resistirnos al flujo de la vida solo genera sufrimiento. En lugar de aferrarnos al pasado, es útil preguntarse, ¿qué tipo de personas quiero atraer a mi vida ahora? Si buscamos conexiones más auténticas, más inspiradoras o más enriquecedoras, es esencial convertirnos en alguien que vibra en esa misma frecuencia. La calidad de nuestras relaciones siempre será un reflejo de nuestro estado interior. Quien quiere atraer luz, primero debe convertirse en ella. Es importante recordar que el universo no solo aleja, también acerca. A veces, lo que parecía una pérdida se convierte en la antesala de un encuentro transformador. ¿Cuántas veces hemos mirado atrás y comprendido que alguien se fue para que otra persona aún más valiosa llegara? La clave está en confiar en el proceso. Si una persona se fue, es porque su papel en nuestra historia terminó o porque algo mejor está por llegar. Soltar con gratitud y apertura nos permite recibir nuevas conexiones con ligereza, sin la carga de los apegos pasados. Al final, todo lo que se va deja espacio para lo que realmente debe llegar. 9. Sincronicidades y alejamientos. El universo siempre envía señales. Cuando una persona se aleja de nuestra vida, rara vez sucede sin señales previas. El universo siempre nos advierte a través de pequeñas coincidencias que, si prestamos atención, revelan patrones claros. Puede ser una sensación persistente de incomodidad en una relación, una serie de malentendidos que parecen no tener explicación o incluso sueños que nos alertan sobre un cambio inminente. Estas señales no deben ser ignoradas, pues indican que algo se está alineando de manera diferente. Lo que llamamos casualidad es, en muchos casos, una advertencia sutil que busca preparar nuestra mente y nuestro corazón para lo que está por venir. Las sincronicidades aparecen cuando estamos en el momento adecuado para recibir un mensaje. Puede que, después de una separación, encontremos un libro que nos brinde justo la respuesta que necesitábamos, o que una conversación con un desconocido nos haga ver con claridad lo que antes no comprendíamos. Estas coincidencias no son casualidad, son parte de la inteligencia universal que nos guía sutilmente hacia lo que más nos conviene. Carl Jung, el reconocido psiquiatra suizo, describió este fenómeno como la conexión significativa entre eventos externos y procesos internos. En otras palabras, las sincronicidades actúan como un lenguaje silencioso entre el universo y nuestra conciencia. Observar los patrones de nuestras relaciones también es una forma de interpretar las señales del universo. Si notamos que ciertas dinámicas se repiten, como amistades que terminan de manera similar o parejas que comparten comportamientos parecidos, es una indicación de que hay una lección pendiente. No se trata de preguntarse por qué siempre ocurre lo mismo, sino de identificar qué mensaje se nos está enviando a través de estas experiencias. Por ejemplo, si repetidamente nos encontramos con personas que no valoran nuestro tiempo, quizá el mensaje sea que aprendamos a establecer límites claros y a respetarnos más a nosotros mismos. Cada alejamiento es una oportunidad para afinar nuestra intuición. El universo no nos habla con palabras, pero nos envía pistas constantemente. Esas señales pueden manifestarse en forma de pensamientos recurrentes, sensaciones de incomodidad o incluso obstáculos inesperados que dificultan ciertos vínculos. Aprender a reconocerlas nos permite transitar los cambios con mayor confianza, sin aferrarnos a lo que ya cumplió su propósito. Al final, todo lo que ocurre tiene un sentido,
aunque solo lo comprendamos con el tiempo. La clave está en mantener la mente abierta y el corazón atento, porque el universo, aunque no lo parezca, siempre comunica lo que necesitamos saber. 10. Energía y compatibilidad, lo que realmente nos conecta a las personas. Más allá de gustos en común o intereses compartidos, lo que realmente une a dos personas es la compatibilidad energética. Podemos llevarnos bien con alguien a nivel superficial, pero si nuestras vibraciones no están alineadas, esa conexión tarde o temprano se desvanecerá. La energía que emitimos actúa como un imán, atrayendo a quienes resuenan con nuestra frecuencia y alejando a quienes no están en sintonía con nuestra evolución. Esto explica por qué, a veces, sentimos una afinidad inmediata con desconocidos o una distancia inexplicable con alguien que conocemos de hace años. Las relaciones más auténticas no se basan únicamente en afinidades emocionales, sino en la forma en que la energía de ambas personas interactúa. Seguramente has sentido alguna vez una conexión inmediata con alguien sin razón aparente, o, al contrario, una sensación de rechazo inexplicable. Esa es la influencia de la vibración energética en las relaciones humanas. No se trata de prejuicios ni de lógica, sino de una sensación profunda que nos indica si una relación será fluida o forzada. Es lo que comúnmente llamamos química, pero que en realidad es el resultado de frecuencias que se alinean o se repelen. Cuando nuestra energía cambia, nuestras conexiones también lo hacen. Una persona que empieza a trabajar en su crecimiento personal notará que algunas relaciones se enfrían, mientras que otras, más alineadas con su nueva frecuencia, empiezan a surgir. No significa que las antiguas amistades o vínculos eran falsos, sino que cumplían su función en una etapa específica de la vida. La compatibilidad no es algo fijo, es un proceso dinámico que se ajusta con el tiempo. Por ejemplo, alguien que decide priorizar su bienestar emocional, leer libros de crecimiento personal y practicar la gratitud, inevitablemente verá cómo su círculo social se transforma. Comprender esto nos ayuda a soltar sin culpa a quienes ya no vibran en nuestra misma sintonía y a recibir con gratitud a quienes llegan con nuevas energías. Aceptar que la verdadera conexión es vibracional nos libera de la necesidad de forzar relaciones y nos permite fluir con quienes realmente aportan a nuestro camino. Al final, lo que une a las personas no es lo que comparten en la superficie, sino la frecuencia invisible que conecta sus almas. Por eso, más importante que buscar buenas relaciones es convertirse en alguien cuya energía refleje lo que realmente se desea atraer. 11. Relaciones que drenan energía. La separación como cura. Hay personas que sin darnos cuenta, absorben nuestra energía y nos dejan agotados emocionalmente. No siempre son personas malintencionadas, pero la dinámica que establecen con nosotros puede ser desgastante. Después de una conversación, en lugar de sentirnos renovados, nos sentimos drenados, inquietos o con una sensación de pesadez. Estas conexiones pueden convertirse en cargas invisibles que afectan nuestra paz interior y limitan nuestro crecimiento. Es como cargar una mochila llena de piedras que, aunque no vemos, pesa cada vez más con el tiempo. El universo, en su equilibrio perfecto, actúa para alejarnos de quienes nos restan más de lo que nos suman. Si empezamos a notar que una relación nos deja sin entusiasmo, nos genera ansiedad o nos llena de dudas constantes, es una señal de que esa conexión no es saludable. Muchas veces nos aferramos por costumbre, pero la verdad es que la energía no miente. Una relación que nos hace sentir agotados no es una relación que debemos mantener. Incluso en relaciones largas, como amistades de muchos años o vínculos familiares, la energía puede desajustarse, convirtiendo lo que un día fue apoyo en una fuente constante de desgaste. Identificar estas conexiones es un paso clave para el bienestar emocional. Si al ver el nombre de una persona en el teléfono sentimos un peso en el pecho, o si después de un encuentro con alguien nuestra motivación se apaga, es momento de replantearnos ese vínculo. No se trata de actuar con frialdad, sino de aprender a poner límites. Decir no a quienes nos drenan es decir sí a nuestra propia energía y vitalidad. Establecer límites claros es un acto de responsabilidad personal y herramientas como la técnica del contacto cero, en relaciones particularmente tóxicas, pueden ser necesarias para recuperar el equilibrio.
Aceptar que algunas separaciones son una forma de sanación es un acto de amor propio. Dejar ir a quienes nos afectan negativamente no es egoísmo, es respeto por nuestro equilibrio. Las relaciones deben nutrir, inspirar y fortalecer, no ser una fuente de desgaste constante. La vida se siente más liviana cuando aprendemos a soltar lo que nos pesa. Quien cuida su energía atrae conexiones más saludables y genuinas, porque, al final, no se trata de cuántas relaciones mantenemos, sino de la calidad y el impacto que tienen en nuestra vida. 12. El alejamiento como oportunidad de autoconocimiento. Cuando alguien se va de nuestra vida, lo primero que sentimos es la ausencia, pero lo que rara vez notamos es lo que ese vacío nos revela sobre nosotros mismos. Las separaciones no solo nos hablan de la otra persona, sino también de quiénes somos, de lo que necesitamos y de lo que debemos aprender. En el silencio que deja un alejamiento, surge la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir aspectos de nuestra esencia que antes ignorábamos. La ausencia de alguien puede reflejar qué parte de nosotros estaba depositada en esa relación. A veces, sin darnos cuenta, esperamos que los demás llenen vacíos que solo nosotros podemos sanar. Cuando esa persona se va, nos enfrentamos a nuestra propia falta de autoestima, a nuestras inseguridades o a la dependencia emocional que construimos en el vínculo. Es en ese momento cuando podemos preguntarnos, ¿qué parte de mi identidad estaba sosteniéndose en esta relación? El alejamiento también nos da la oportunidad de redefinir qué tipo de conexiones queremos en nuestra vida. En lugar de enfocarnos en la pérdida, podemos utilizar ese espacio para trabajar en nuestra propia energía, fortalecer nuestra confianza y desarrollar un amor propio más sólido. Una práctica útil en estos momentos es escribir sobre la experiencia, identificar qué aprendimos y qué queremos cambiar en nuestras futuras relaciones. Lejos de ser un castigo, la separación es una oportunidad de transformación. Mirarnos con honestidad nos permite crecer sin depender de nadie más para sentirnos completos. Lo que aprendemos en estos periodos de introspección no solo nos fortalece, sino que nos prepara para relaciones más auténticas y alineadas con lo que realmente somos. 13. El papel del libre albedrío en las separaciones. No todas las separaciones son obra del universo. Algunas son consecuencia directa de nuestras decisiones. Otras veces, insistimos en mantener vínculos que en lo más profundo sabemos que ya no nos hacen bien. El libre albedrío juega un papel fundamental en nuestras relaciones, y entenderlo nos permite diferenciar cuándo una separación es un ajuste natural de la vida y cuándo es resultado de nuestras propias elecciones. Las relaciones se construyen y se destruyen por acción consciente o por negligencia. A veces, alejamos a personas valiosas por orgullo, miedo o falta de comunicación. Otras veces, elegimos ignorar señales evidentes de que una relación se ha vuelto tóxica o desequilibrada. En ambos casos, nuestras decisiones influyen en el destino de nuestras conexiones. No siempre es el universo quien aleja, a veces somos nosotros quienes permitimos el distanciamiento. Es importante aprender a leer los momentos en los que debemos soltar y aquellos en los que debemos luchar por una relación. No todo lo que se rompe debe ser descartado, y no todo lo que se mantiene es saludable. Reflexionar con sinceridad sobre qué parte de la separación fue causada por nuestras acciones o por falta de ellas nos ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. La madurez emocional implica asumir la responsabilidad por lo que construimos y por lo que dejamos ir. Comprender que nuestras elecciones también afectan nuestras relaciones nos da el poder de actuar con mayor conciencia. Atribuir todo al destino puede ser una forma de evitar la responsabilidad. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra participación en cada separación, ganamos claridad sobre cómo queremos relacionarnos y qué tipo de conexiones estamos dispuestos a cultivar. 14. Las almas que vuelven, conexiones que se renuevan después del alejamiento. Hay relaciones que, a pesar del tiempo y la distancia, vuelven a cruzarse. No se trata de casualidad, sino de una conexión que, aunque interrumpida, nunca perdió su esencia. Las almas que regresan lo hacen porque aún tienen algo que enseñarnos o porque el aprendizaje compartido no ha concluido. Estas reconexiones, cuando ocurren, traen consigo una nueva perspectiva.
como si la distancia hubiese madurado el vínculo. A veces, el alejamiento es necesario para que ambas partes evolucionen por separado. Es como dos árboles que crecen en direcciones distintas, pero que, con el tiempo, vuelven a entrelazar sus ramas. Una amistad que se rompe por diferencias irreconciliables puede años después retomar su curso desde una comprensión renovada. En esas vueltas de la vida, se percibe claramente cómo el tiempo y las experiencias moldearon a ambas personas. Sin embargo, no todas las conexiones que regresan deben ser retomadas. Es importante observar si la energía que las une ahora es saludable y enriquecedora. Si el patrón que provocó el alejamiento persiste, lo más sabio es agradecer el reencuentro y seguir adelante. Las almas vuelven para enseñarnos, pero no necesariamente para quedarse. El discernimiento es clave para identificar qué vínculos merecen una segunda oportunidad. Aceptar que algunas almas regresan no significa vivir esperando por ello. La vida se mueve hacia adelante, y el reencuentro, cuando ocurre, es un regalo inesperado. Si alguien vuelve, es porque su presencia sigue teniendo sentido en nuestro crecimiento. Pero si no lo hace, es porque su papel en nuestra historia ya se cumplió. Al final, el verdadero aprendizaje está en valorar la conexión sin apego al resultado. 15. El verdadero motivo por el que el universo separa. Evolución. La separación, aunque muchas veces la percibimos como una pérdida, es en realidad una manifestación del principio universal de la evolución. El universo no aparta personas de nuestra vida para castigarnos, sino para impulsarnos hacia una nueva etapa de crecimiento. Las conexiones que desaparecen lo hacen porque ya no contribuyen a nuestra expansión o porque su presencia obstaculiza el desarrollo de nuevas experiencias y aprendizajes. Cuando una relación se rompe, solemos enfocarnos en la ausencia, en el vacío que deja esa persona. Pero lo que verdaderamente deberíamos preguntarnos es, ¿qué parte de mí está siendo llamada a crecer con esta separación? Las despedidas son como las podas en un árbol. Eliminan ramas que ya no dan frutos para que nuevas puedan florecer. Esa es la esencia de la evolución. Soltar lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Cada vez que el universo nos quita a alguien, también nos da una oportunidad de transformación. Después de una separación, muchas personas descubren talentos que habían olvidado, retoman proyectos estancados o empiezan a valorarse de una forma más auténtica. Es en esos momentos de vacío cuando la esencia interior se fortalece. Un cambio de trabajo, una amistad que se termina o una pareja que se va son, muchas veces, catalizadores de una evolución que no habríamos iniciado por cuenta propia. Comprender que las separaciones son parte de un proceso mayor nos ayuda a afrontarlas con mayor serenidad. El universo, al igual que un escultor, moldea nuestra realidad retirando lo que ya no encaja en nuestra etapa actual. La verdadera razón por la que alguien se va es siempre la misma. Nuestra alma necesita espacio para seguir creciendo. Si te gustó este contenido y quieres seguir entendiendo los mecanismos invisibles que rigen nuestras relaciones y nuestro crecimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás reflexiones que te ayudarán a comprender mejor tu vida y a aprovechar cada experiencia, incluso aquellas que parecen una pérdida. Porque al final, las separaciones no son el fin, sino el comienzo de una nueva etapa.